Bendiciones, amados hermanos. Gloria, honra y poder sean a nuestro Padre Celestial. Bienvenidos. Se les ama mucho y damos gracias al Señor que nos permite reunirnos hoy una vez más. Dice la palabra que hemos de mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Hemos iniciado este año hablando sobre las expectativas proféticas. Y hoy vamos con la segunda parte de esta enseñanza. Pero antes de eso, vamos a hacer una pequeña reflexión pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que ellos presentes en esta reunión, en esta santa convocación, sea que nos hable, que nos llene, que nos fortalezca. Señor, estamos aquí por ti, Padre. Gracias por tu amor infinito. Gracias porque tú nos sustentas. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú nos hablas. Tú nos das una razón de vida. Gracias. Por eso tú nos motivas a que no nos cansemos de hacer el bien. Gracias te damos por tu palabra. Ponemos la mayor disposición de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestros oídos, de nuestro corazón para escucharte. Queremos aprender y estar inquiriendo siempre en ti. Tus planes son de bien para nosotros y damos gracias por eso. Bendice cada hermano, cada hermana, cada hijo, cada hija, cada persona que saque este tiempo y lo toma para el aprendizaje y el crecimiento espiritual. Que todos demos frutos para tu honra y para tu gloria. Amén. Gálatas 6:9 nos dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y esta palabra está muy bella porque el Señor nos está diciendo, toma en cuenta que hay muchas cosas que trabajan para impedir que se pueda completar la misión que yo te he entregado en tu vida. Más de uno de nosotros por años hemos debatido si el peor enemigo que tenemos es el desánimo o la procrastinación. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esas meditaciones? Y sí podemos llegar a la conclusión de que el enemigo, Satanás, busca la manera en que nosotros aplacemos, detengamos nuestra misión en la vida. Y él busca las formas para tratar, para estimular en nosotros que abandonemos por completo lo que Dios nos ha llamado a hacer. A la luz de eso que se piensa y se habla, nos damos cuenta que el apóstol Pablo nos está diciendo que necesitamos resistir al enemigo y en una de sus formas resistir ante el desánimo. Por eso él nos está diciendo, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. También en Nueva Traducción del Viviente dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Y para que meditemos, ¿alguna vez usted se ha cansado de hacer lo correcto? Y bueno, creo que la respuesta que podríamos dar todos es que sí, en algún momento hemos sentido que es cansado hacer lo correcto, mantenerse íntegro, porque hay tantas situaciones que pareciera que es más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto. Y principalmente cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados, es cuando vienen esos pensamientos, esos ataques enviados por el enemigo para que nosotros nos volvamos gente ineficaz, para que al estar desanimados, trabajemos nosotros mismos en pro de nuestra propia fe, ir en contra de eso, de nuestra propia fe. Y puede que dentro de esa lucha interna, de esos pensamientos de que es más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto, eh, que nos sentimos cansados y desanimados y arremetemos contra nuestra propia fe, salgan expresiones de nuestra boca, de nuestros labios que digan, es que no se puede hacer nada, es que no se puede hacer eso. Y el Señor nos dice,
que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así lo dice Filipenses 4:13. Y esos pensamientos en que decimos, es que ya no hay nada que hacer, ya no se puede hacer nada, ya lo hice todo, es exactamente lo opuesto a lo que el Señor está diciendo. ¿Qué dice el Señor? Que todo lo podemos en Él y por lo tanto hemos de permanecer y no cansarnos, porque estamos sembrando y todo eso que sembremos en algún momento va a dar un fruto. ¿Cuál es el fruto que quieres recibir? ¿Un fruto bueno? ¿Un fruto jugoso? ¿Sustancioso? ¿Positivo? Bueno, la palabra dice que muchas veces sembraremos con lágrimas, mas sin embargo recogeremos con grandes alegrías. Y quiero presentar seis preguntas para que meditemos en esta palabra. Y una de ellas es, ¿cómo podemos manejar un error? ¿Se ha puesto usted a pensar? Muchas veces caemos una y otra vez en un error, en estarnos desanimando o desmotivando o descartando, o cosas que pueden ser toma de decisiones que no son asertivas, reacciones que son contrarias. Es importante que hagamos un alto y digamos, ¿cómo puedo manejar esto? Ciertamente con nuestra propia fuerza, la primera respuesta será, ya lo tenemos perdido todo. Pero cuando nos apoyamos en el Señor, cuando escuchamos de su palabra y creemos en sus promesas, sabremos que tenemos que tomar cartas en el asunto y una postura. Y lo que hemos venido haciendo igual, dejar de hacerlo y cambiar, de manera que con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo podamos encauzarnos para dejar de tropezar en la misma piedra. Otra pregunta, cuando las cosas no suceden como quiero, ¿me enojo? Creo que a todos nos ocurre estas cosas con facilidad. Cuando hemos hecho un plan, hemos trazado una línea, un objetivo, una meta, y luego eso no funciona. Algunos lloran, otros se enojan y otros quieren desistir y dejar todo botado. Y entonces viene la tercera pregunta. Cuando las cosas no suceden como quiero, ¿me frustro? Muy probablemente que sí nos frustremos. Pero hemos de ir madurando. Y al principio de este año, en la lección pasada, estuvimos hablando sobre el carácter del cristiano, el carácter del Hijo de Dios. Y entonces ha de surgir o sobreponerse en nosotros el Espíritu Santo, ese Espíritu que nos da fuerza, que nos da vida para podernos recomponer, para poder tomar otra vez la perspectiva correcta y decir, bueno, si esto no funcionó, muy probablemente es que no era o no estaba dentro del plan de Dios. O Dios lo permitió porque sabía que esto me iba a ayudar a crecer, a fortalecerme o a aprender una lección. Otra pregunta, cuando las cosas no suceden como quiero, ¿empiezo a quejarme? Bueno, ¿cuántos hemos caído en eso? A la queja. Y bien, podríamos decir que tanto el enojo, la frustración, el quejarse, pueden ser como una silla mecedora en la cual nos estamos meciendo de un lado a otro, pero no nos lleva a ningún lado. Simplemente nos entretiene y no nos soluciona. ¿Es usted una persona que termina las cosas que comienza? ¿O porque no resultó lo que se quería? ¿O porque se frustró, se enojó o se puso a quejarse? ¿Dejó botado todo? Hoy el Señor nos recuerda otra vez, no nos cansemos de hacer el bien. Y el bien no es solo una correcta actitud e interacción con otros, sino que dentro de ese bien está el hacer las cosas sin procrastinar, sin atrasarlas, sin desvalorizarlas, sino darle su justo
atención, su justa atención, el equilibrio adecuado. Pregunta final. ¿Cómo calificarías tu propia persistencia? ¿Eres una persona persistente? ¿Eres una persona que ante la frustración, ante el fracaso o ante cualquier emoción que vivas, la vives, pero ella no te domina? ¿Logras a tiempo sacudirte y seguir adelante? Qué bueno si así es, porque el persistir, el perseverar, nos va a dar ese rédito que dice Gálatas 6:9, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Si nosotros no nos desanimamos, no nos rendimos, sino que ante las cosas mejor luchamos y hacemos que valga la pena todo ese esfuerzo, toda esa energía, vamos a conseguir cosas grandes, grandes en Dios, grandes para nuestra vida física, emocional y espiritual. Tomemos en cuenta, por ejemplo, los artistas, aquellos que son escultores. Cuando crean una escultura, deben seguir esculpiendo. No golpean el cincel una sola vez y de pronto todo el exceso de roca cae al suelo, revelando esa obra de arte hermosa, sino que golpea una y otra vez hasta que cincelando la roca logra darle forma. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Tomen en cuenta esta verdad en la vida. Nada que realmente valga la pena sucede fácilmente. Tanto tú como yo debemos seguir golpeando y golpeando y poquito a poco dejar que también ese golpe de cincel de formación que trae Dios sobre nuestras vidas comience a darnos la forma que Él desea y así logremos ese objetivo del Padre de ser su obra maestra por la gracia de Dios y para su honra y para su gloria. Las personas muchas veces que son referentes para nuestras vidas son personas comunes y corrientes, simplemente que tienen una extraordinaria cantidad de determinación porque no saben cómo renunciar. Hoy el Espíritu Santo te dice, no te canses, no renuncies. Y hemos de meditar entonces cuál es nuestra actitud ante las situaciones complicadas que hacen que se revele nuestra fe. ¿Cuál es esa actitud que tenemos ante las situaciones complicadas? Nos enojamos y dejamos todo botado, desistimos, o puede que lloremos, nos enojemos, nos frustremos, pero digamos, persisto, persisto, persisto. Ese es el enfoque. Hoy hemos de meditar en qué áreas hemos estado a punto de rendirnos, de tirar la toalla, de decir, ya no puedo más, ya no sigo más, ya no hago más esto. Porque la palabra de Dios nos dice que Él nos ayuda a resistir. Es estudiando la palabra, es tomándola, es el logos, como lo veíamos el año pasado, y tomando esa palabra en vida que se convierta en rema en nuestro espíritu, o sea, se nos revela y entendemos que aunque haya dificultades, aunque hayan retos, aunque hayan situaciones complicadas, el Señor va a dar su respaldo y nos va a dar la victoria. En algún momento leímos en Jeremías 29:11 que los pensamientos de Dios son de bien para cada uno de nosotros. Así que hemos de seguir confiando en el Señor y lo que Él ha prometido, Él nos lo va a dar. Y nosotros hemos de estar comprometidos en seguir al Señor y en seguir trabajando, invirtiendo nuestros esfuerzos, anhelos, oraciones en eso que el Señor ha dicho
lo vas a tener, lo vas a conquistar, lo vas a obtener, porque yo ya te lo he dado a ti. Señor, hoy te pido que tú soples aliento de vida, ánimo a cada uno de nosotros. Queremos hacer las cosas bien por ti y para ti. Queremos apegarnos a ti cada día más y conquistar. Queremos permanecer. No está en nuestro pensamiento dejar nada botado, sino que cada cosa que ha puesto en nuestras manos queremos que dé fruto para tu honra y para tu gloria. Así lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y hemos venido hablando entonces sobre las expectativas proféticas y con el objetivo de, de este capítulo de resaltar las áreas de ventaja para el interés del liderazgo de la iglesia local. Y hoy estaremos hablando que crecemos cuando oímos. Y muchas veces tenemos puesto una prédica, tenemos puesto una enseñanza, alguien nos está conversando, estamos inmiscuidos en un tema importante, mas sin embargo, solo estamos percibiendo que algo suena, pero no estamos discriminando qué es eso y qué es la palabra que trae y las enseñanzas que hemos visto de Jesús y también las que hemos sacado, que el Espíritu Santo le ha dado al apóstol Pablo, nos habla que la iglesia florecerá en un cuerpo saludable y disfrutará de un crecimiento numérico con miembros iluminados y reconfortados por la voz de Dios. Qué bueno cuando nosotros estamos escuchando atentos la palabra. Este año le motivo, quiero aprovechar para que escuchemos la palabra de Dios. Ahora en las aplicaciones está la posibilidad de ponerlas en audio y oírlas. Y si usted prefiere, pues haga su lectura en voz alta para que ministre su cuerpo, su alma, su espíritu, para que ministre los aires, para que ministre todo y sea un alimento de vida usted, para su familia. Es imprescindible que cada uno de nosotros tenga esa comezón de oír la palabra de Dios y pueda decir esta experiencia de oír lo correcto, de oír lo que el Señor está hablando, es lo que me está nutriendo, es lo que me está haciendo crecer. Hay personas que dicen, si yo estoy haciendo algo y escucho la palabra, me puedo concentrar más. Aproveche entonces. Hay otros que dicen, no, tengo que pararlo todo para poner atención. Bueno, disciplínese a sacar esos tiempos. El punto es que cuando nosotros crecemos, cuando oímos es cuando crecemos. ¿Por qué? Porque estamos atentos a esa palabra logos que se hace rema en nuestro espíritu, que nos revela. Y como hemos venido hablando de las expectativas proféticas, qué importante entonces es aprender a escuchar cuando se hablan de las interpretaciones de la palabra. ¿Por qué? Porque entonces vamos viendo cómo el Espíritu Santo está hablando y cómo hemos de irlo entendiendo. Es importante que las interpretaciones que se hacen de la palabra, de los sueños, de las visiones, de cualquier evento que podamos discernir, que necesitemos interpretar, ya sea que lo hagamos a título personal, como estuvimos escuchando en diciembre del año anterior, sobre las visiones, sobre los sueños, como Dios nos habla, tener interpretaciones claras y precisas para que no traigan confusión, para que no traigan desánimo y para que no sean incorrectas y más bien desvíen a las personas. Lejos de eso, lo que queremos es escuchar, nutrirnos y crecer. Qué importante que escuchemos al Espíritu Santo. También lo dijimos, el Espíritu Santo, el primer contacto que tiene con nosotros es por medio de la conciencia. Muchas veces no les hemos dicho a los demás lo que hemos hecho, lo que hemos pensado. Mas, sin embargo, nuestro espíritu está inquieto. ¿Por qué?
el Espíritu Santo por medio de la conciencia nos está haciendo sentir que eso no está bien. Y hay momentos donde otros no aprueban lo que hagamos o digamos, pero el Espíritu Santo nos está dando la aprobación. Qué importante entonces que escuchemos para que podamos crecer. Y por eso vienen las expectativas. Porque si yo estoy en la cotidianidad, estoy viendo que están pasando cosas, pero no solo veo lo natural, sino que me estoy dando cuenta del mover que hay a nivel espiritual, cómo esto impacta lo físico. Estoy escuchando, estoy viendo, estoy sintiendo, estoy oliendo, crezco. Y esto hemos de enseñarlo a los más jóvenes en la fe, a nuestros familiares, nuestro cónyuge. Hemos de retroalimentar para que realmente todos podamos tener ese ejercicio del don del Espíritu, de la profecía en nosotros, activo. Y dentro de esto nos vamos a dar cuenta que los pastores son claves dentro de este trabajo o dentro de esta enmienda de lograr el mandato de Isaacar. ¿Por qué? Porque son claves para animar el compromiso profético dentro de la congregación. Los pastores juegan un papel crucial en el llamado para reposicionar el don de profecía desde adentro de los templos hacia las comunidades o las congregaciones. Hay pastores que rechazan la palabra profética, que rechazan la profecía. Hay unos que podríamos decir que tienen eh, ideas o ponencias, razones muy de peso, y hay otros que no son tan de peso. El punto es que donde haya inmadurez, donde haya esa inmadurez llevado a inseguridad, va a promover eso en los demás. Así que es algo muy importante que los que están de cabeza, los que están de líderes, los que están a cargo de un pastorado, tengan en claro que hay que madurar en el Espíritu, que hay que tener esa seguridad de que el Espíritu Santo nos habla y que lo que quiere es que cada uno de nosotros esté en contacto con Dios, con la labor que nos ha llamado a hacer. Hemos de tener en claro que el Señor no le dará a un profeta un mensaje para que un pastor redirija el enfoque de la iglesia, a menos que tal pastor lo permita. Porque como hablábamos anteriormente, Dios es un Dios de orden y habitualmente Él lo que hace es emplear un profeta para confirmar a las personas. En este caso estamos hablando de los pastores, confirmar el conocimiento que ya tienen sobre lo que Dios ha colocado en sus corazones por realizar. Difícilmente Dios enviará con una palabra que vaya en dirección contraria a lo que el mismo Espíritu Santo que mora en los dos haya dictaminado para que ese pastor cumpla. Y hay responsabilidades divinas y por eso debe de haber un orden correcto. Los profetas y quienes tienen funciones quíntuples dentro de los siervos, dentro de los líderes, deben de ser todos enseñados, entrenados, de manera que estén anuentes a la voz del Espíritu, porque esa voz del Espíritu, ese don del Espíritu Santo, ese don profético, intensificará la habilidad de las ovejas también para cumplir con su propio destino. O sea que no solo el Espíritu Santo viene y se revela al pastor y a los líderes de saber hacia dónde llevan la congregación, sus áreas de influencia, sus áreas de conquista, sino que también esto va a estimular al haber entrenamiento, al haber orden, al haber capacitación, que todos los que están en ese ejercicio del conocimiento, del aprendizaje, de lo que es el ejercicio profético, todos vayan en orden hacia esa plenitud de lo que el Señor les ha llamado a hacer
hacia ese destino. Y vamos entonces a afirmar que los pastores necesitan discernir o revisar a través de medios naturales la integridad de un mando o de un ministerio profético. Un pastor no debe limitar el destino de otra persona, ya que es muy importante. ¿Por qué? Porque los pastores tienen a cargo personas y a veces los pastores se sienten dueños de esas personas y toman un lugar y piensan que ellos tienen casi que controlar todo, tomar decisiones de todo, dar permiso para todo. Mas, sin embargo, recordemos que el Espíritu Santo dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad y también donde hay orden está Dios. Casi como padres, como somos los padres, debemos de dotar nuestros hijos, debemos de dotar nuestros feligreses, nuestra congregación, nuestros colaboradores de ministerio, de la enseñanza de la palabra, de reconocer la palabra profética que está respaldada en la palabra de Dios, para que cada quien tome decisiones sujetas al espíritu y no antojadizamente, pero tampoco subyugados a la voluntad, deseos o pensamientos, paradigmas de una persona física, de acuerdo a lo que ella quiera o no quiera hacer. Porque en esto muchas veces se abren eh, usos de poder, de suplantación o de inmiscuirse en cosas que no corresponden. Y sí hemos de entender que el Señor traza un plan ministerial para cada uno de sus hijos. Traza un plan de dones, de talentos, eh, para que lleven a cabo. Y estos han de ser multiplicados, han de ser desarrollados y no son para uso exclusivo de un lugar, sino donde Dios lo quiere llevar para que sea predicada la palabra. Es necesario, por eso, que haya claridad de las responsabilidades divinas y se coloquen en un orden correcto. Hay que saber que debe haber sujeción, rendición de cuentas y todos buscando la voz del Señor para que sea quien marque la pauta y no antojadizamente una persona limite a otra. La voluntad de Dios es que cada uno de sus hijos puedan desarrollar su potencial para el cual han sido salvos, para el cual han sido llamados. Y así los pastores hemos de liberar ese potencial, entender que Dios es quien llama, quien capacita y pone a funcionar a sus hijos. Siempre el corazón de los pastores quíntuples, o sea, que tienen ese llamado a nivel apostólico, se encontrarán sincronizados con el deseo del Señor. Y eso va a hacer que más bien sumen a esas ovejitas, les sumen, le aporten, las instruyan y las motiven para que desarrollen lo que Dios ha puesto en ellas. No limitando, sino estimulando para que hagan las cosas para la honra y la gloria del Señor. Y claro que siempre coordinados con la palabra de Dios, coordinados con su guianza, coordinados con el Espíritu Santo. Para todo esto hemos de entender que la sabiduría divina es otra clave imprescindible para cubrir estas expectativas proféticas. Proverbios 4:7 nos insta, la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Tengamos en cuenta entonces que dentro del trabajo ministerial, dentro de lo que estamos preparando a los más jóvenes en la fe, hemos de enfatizar que
se debe funcionar con sabiduría divina y no con precaución. ¿Cuál es la sabiduría divina? Es ese discernimiento que da el Espíritu Santo, el que revela las cosas, el que nos dice por dónde hemos de ir, por dónde hemos de andar. Salomón, que sabemos que era un hombre muy sabio, al hablar de la sabiduría, apuntaba a las columnas de la sabiduría como algo completo y habla que la sabiduría contiene 7 pilares. Vamos a estar buscando en Proverbios 9, versículo 1, y dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Esto será un estudio en algún momento, ver cuáles son esas 7 columnas. El punto es que el número 7 nos habla del número de Dios, nos habla de la consumación y la perfección. Y a pesar de que el valor de la profecía en el contexto de la adoración en la iglesia se considere un poco diferente a, en la práctica, porque digamos, hay personas que al hablar de la sabiduría, piensan que tiene que ver más con lo intelectual, piensan que tiene que ver más con lo social, con lo económico. Qué importante es que reconozcamos la sabiduría dentro de la congregación en el tiempo de adoración. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos el rostro del Señor, vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando en perfección, como dice la palabra, en todo lo que es bueno. Em, Vamos a ver, Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, meditad. Nos damos cuenta que Salomón está hablando de esta sabiduría, que es invertirnos en cosas que realmente sumen a nuestra vida física, a nuestra vida espiritual, a nuestra vida emocional. Y aquí cuando hablamos de adoración es el poder contemplar esas calidades de Dios, el poder ver su mano poderosa, cómo Él nos está direccionando. Cuando nosotros venimos a adorarle al Señor, estamos reconociendo todas sus capacidades y nos estamos dando cuenta de todo lo maravilloso, de todo lo soberano, de todo lo magnánimo que Él es. Que nosotros somos gente capacitada por medio de Él. Los profetas, la gente que se mueve dentro de este don profético y que entiende la importancia de crear expectativas proféticas, han de tener programas de entrenamiento para que puedan reconocer esos protocolos, esa etiqueta que se debe de tener para poder ayudar modelando a los nuevos en la fe, pero también poder llevar encausados a aquellos que son inmaduros para que maduren, para que crezcan, para que vengan a sumar al trabajo que hay de esparcir el reino, de hablar de Cristo y así enriquecer también y colaborar con el liderazgo congregacional. El punto clave aquí que hemos estado hablando es de las expectativas proféticas, cómo cumplimos con la gran comisión haciendo uso de los dones y los talentos. Y en este punto que estamos hablando, para eso es importante
importante, es necesario, es imprescindible la sabiduría. Y sabemos que la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y cómo vamos a tener temor de Dios? Conociendo sus pensamientos, conociendo lo que es Él, quién es Él y lo que Él demanda o pide de nosotros. De ahí la importancia que haya formación, que haya orden. Y cada uno que quiere servir a la obra de Cristo debe de ser abnegado, debe aceptar la formación, la cual es imprescindible. ¿Dentro de quienes puede caer esta responsabilidad? Bueno, uno de ellos es la persona profeta, pero también ahora, como lo hablábamos, los pastores, los apóstoles son claves para formar el pueblo. Vamos a estar buscando en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses 5, y nos dice 5:23, perdón, 5:23, 5:23 y 24. Aquí estoy buscándolo. Ok. Habla sobre la santificación completa como la obra de Dios en nosotros. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cada uno de nosotros, dentro de esta expectativa que creamos de la parte profética, dentro del trabajo que estamos llevando a cabo, hemos de entender que nuestro proceso va siendo cada vez más intenso, más profundo, más excelente, que el Señor es el que nos va formando. Y para eso, nosotros tenemos que renunciar a aquellas cosas que no están de acuerdo al Espíritu, aquellas cosas que no se sujetan a la palabra de Dios. Por eso ahora empleé hace unos minutos la palabra formación y abnegación. Si nosotros queremos servir al Señor, hemos de entender la importancia de negarnos a nosotros mismos, de poder estar bajo sujeción y entender que hemos de permitir ser formados. Si una persona no aprende a rechazar aquellas cosas de la vida, aquellas tentaciones, aquellos placeres que brinda el mundo, difícilmente será un elegido para llevar esa palabra de salvación y contar con ese respaldo dentro de las expectativas proféticas que se quieren estimular para que las personas pongan atención al mensaje de la cruz. Revisamos que si vemos al profeta, el profeta aprendió a descansar en el Señor para cerrar la boca de los leones. Si revisamos a Nehemías, también tuvo que aprender a ignorar a Zambalat y a Tobías, que eran dos hombres que se levantaban en contra de él para hacer cuentos, para hacer trampas, para decir cosas que no eran, mientras estaba la reconstrucción del templo. Este profeta del inicio, los leones también confrontando a los profetas de Baal. Nos damos cuenta que dentro de la negación hemos de aprender a descansar en el Señor mientras estamos en tiempo de pruebas,
mientras estamos confrontando a aquellos que no están dentro de realmente la palabra de Dios y que están adversando con nosotros o que están haciendo cuentos, chismes, murmuraciones. Por eso la palabra nos dice en primera de Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor nos va a ayudar siempre y cuando nosotros le busquemos a Él para la sabiduría, para entender lo que Él está hablando, lo que Él está trayendo. Hemos de esforzarnos por mantener la atención en el Señor y no en llamar la atención hacia nosotros. Nosotros hemos de ser humildes, sumisos a la voz de Dios y mantenernos persistentes. Por eso la palabra del inicio que nos hablaba sobre no cansarnos, no desfallecer, no menguar, sino saber que tal vez el proceso de formación no sea fácil, pero sí es el que requerimos, es el adecuado y esto va a dar un gran fruto en nosotros. Hay personas que requieren trabajar en dar testimonio para que puedan ser creíbles. ¿Por qué? Porque tiene que haber ese respaldo en todas las dimensiones. Yo como siervo de Dios en el mundo físico me comporto a la altura de un hijo de Dios con carácter de cristiano, como cuando estoy solo, como cuando estoy en una fiesta aparte o privada, cuando ando por la calle o cuando estoy en un momento donde creo que nadie me ve. Debo de entender que he de mantenerme capaz en cuanto a la posibilidad de, tomado de la mano del Señor, resistir, persistir para poder ser una persona de excelencia. Cuando hablamos de la parte profética, hemos de tomar en cuenta que el profeta es un siervo. Primero y ante todo es un siervo. Y cada palabra que reciba de parte de Dios debe de compartirla respetando la investidura del pastor, respetando los líderes, no ejerciendo presión ni manipulando, sino siendo maduro y entendiendo en qué momento ha de hablar y en qué momento ha de callar. Hay pastores que quieren y respetan el ejercicio profético y escuchan la palabra y la meditan, y hay otros que simplemente no la aceptan. Aquí el punto es, sea cual sea la situación en la cual estemos enfrentando, nosotros tenemos que actuar con sabiduría, no por las emociones, no por el hígado, no en impulsividad ni en imposiciones, sino que hemos de entender que el Señor es el que da el cimiento, que Él es el que nos lleva hacia adelante y que Él es el que desarrolla el don en nosotros y Él nos sostendrá y Él nos respaldará. Para todo esto es importante tomar en cuenta que deben de haber entrenamientos, programas de entrenamiento internos dentro de las congregaciones, porque muchas veces se cae en errores, pasan cosas que no debieran darse. ¿Pero por qué? Porque no hay una formación interna que ayude a saber cuál es el protocolo con el cual la congregación se va a manejar para cualquier palabra el Señor o para toda palabra que el Señor esté comunicando o esté impactando para compartir con la congregación, con los líderes, con el pastor o con otros. Con esto quiero decir que toda congregación, todo ministerio necesita ponerle atención a un programa de entrenamiento con un debido protocolo en cuanto al ministerio profético para tratar
los temas que requieren ese cuidado. ¿Y por qué? Porque hay muchos pastores que tienen desconocimiento y temen. Entonces mejor lo ignoran, no lo abordan, no lo trabajan y eso queda a la libre. Y eso puede servir para confusiones, para malentendidos y pueden poner en riesgo toda la congregación. Enseñar sobre los dones espirituales, enseñar sobre el ejercicio de la parte profética, del don como tal o el oficio, es necesario para que podamos funcionar de esa manera adecuada que el Señor nos está proveyendo al habernos dotado con tantas cosas, las cuales funcionan a nivel sobrenatural dentro de lo natural. Tomemos en cuenta que en cada una de estas cosas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y gloria a Dios por esta palabra. Al hablar de estos programas de entrenamiento internos, es importante considerar que debe haber rendición de cuentas. No es que ahí está el llanero solitario, ahí cada quien hace lo que le da la gana y como quiere, hace o deshace, sino que es muy importante que haya una rendición de cuentas, que se sepa a lo que yo haga, lo que yo diga, quién va a tener ese seguimiento. Los que trabajamos tal vez a nivel independiente, igual tenemos hermanos que son de testimonio con quienes conversamos el trabajo que hacemos y por dónde vamos. Y ellos nos retroalimentan también. Y así los que tienen superintendentes, supervisores, pastores, líderes, todos hemos de rendir cuentas y cada quien en escalada le da cuenta también al Señor. En Efesios 2:20 la palabra nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es importante que eh, entendamos que el llamado profético es un don al servicio del pueblo de Cristo. Por eso tiene que haber formalidad y tiene que haber respeto. Que los líderes a nivel profético deben de ser reconocidos dentro de la iglesia local. Esas personas que están destacadas para trabajar lo profético, que tienen un protocolo, que saben lo que se va a hacer y van a trabajar de la mano con el pastor y con los líderes. Son cosas que van a traer sanidad, que van a traer orden y que se van a hacer las cosas para la honra y la gloria del Señor, por decirlo así, reduciendo la posibilidad de que hayan enredos, cuentos, malentendidos, manipulaciones, cosas que no corresponden al trabajo del reino. El entrenamiento es imprescindible. Por más que conozcamos, por más que seamos, por decirlo así, exitosos o vasos de honra, hemos de reconocer que siempre estamos recibiendo del Señor y estamos siendo formados porque no somos un producto terminado. Tiene entonces que haber humildad en cada uno de nosotros y tenemos que ser cuidadosos. Hay personas que no quieren entrenamiento, no quieren sujeción, no son humildes ni son cuidadosos. Creen que la palabra que se les ha revelado es como una bomba de dinamita que va a explotar y la tienen que tirar donde sea, sin importar las consecuencias que esto traiga a alguien.
Qué importante es la formación para poder decirle en qué momento usted puede hablar, dónde puede hablar, con quién puede hablar, se va a pesar la palabra y cómo se va a transmitir al pueblo o a la persona indicada. Yo personalmente me alegro porque he visto el crecimiento de más de uno de nosotros al estar en este estudio. Y cuando conversan conmigo y me testifican, dirán, bueno, el Señor me reveló esto, pero sentí no decirlo todo, dije esta parte, fui clara en lo otro, después hablé en otro momento el resto, y gloria a Dios, porque entonces vemos la sabiduría, vemos ese cuidado, esa humildad, ese entrenamiento, esa sujeción. Y al conversar y retroalimentarnos, pues también hay bendición de cuentas. Y esto hace que todos vayamos creciendo, que todos nos vayamos eh, afilando, afirmando y fortaleciendo. Al hablar de la humildad, perdón, al hablar de la humildad es, es clave, 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 clave que nosotros tengamos dentro de nuestro ejercicio ministerial la humildad es un ingrediente imprescindible porque hay muchas personas que están heridas por negligencias de cosas que pasaron en el anteriormente, errores en el liderazgo de las congregaciones, gente que se basó, se enfocó en el poder y se les olvidó que parte de la responsabilidad, que parte de la rendición de cuentas, que parte de ser elegible para el Señor es que nos mantengamos sujetos y humildes. Cada uno de nosotros ha de entender que rechazar los dones espirituales no es una opción y que tenemos la responsabilidad de formar y de ser ejemplo para otros. Como congregación, como cuerpo de Cristo, necesitamos entender los tiempos para conocer la estrategia del cielo con el objetivo de cumplir con la visión que el Señor nos ha dado. Siempre contando con el favor y la voluntad divina. Cada uno de nosotros ha de expresar humildemente y desesperadamente esa necesidad del poder y de la capacidad que trae el Señor para nosotros, para poder sobrevivir ante las presiones, ante las modas, ante los ataques de las personas y ante los ataques del enemigo, de manera que nos mantengamos firmes, persistentes, sin procrastinar, sin subestimarnos, sin descartarnos, pero sí sabiendo que es el Señor el que nos lleva hacia adelante. Cada estrategia, cada avance, hemos de testificarlo, hemos de compartirlo con otros, porque eso va a hacer que cada uno se apoye más en la fe y vamos a minorar entonces los efectos adversos de aquellas prácticas de callarnos, de secretismo, de no formar, de no instruir. ¿Por qué? Para tener una persona pegada a nosotros sin que pueda ir a servir al Señor, sin que pueda cumplir con la comisión que el Padre le ha entregado. Hoy el Señor está diciendo, hemos de entender la temporada, en qué momento tenemos a alguien, cuándo se cumple este tiempo, y hay que dejarlo que pase a otras que trasciendan. Parte de esta responsabilidad de formación la tiene el pastor, la tienen los apóstoles y la tiene también la persona que trabaja en el área profética. Recuerden que la semana anterior estuvimos hablando sobre los dones detalladamente y que se les pidió que leyéramos 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4 para estar claros que todo ese programa de enseñanza que debemos de tener va a ayudar a que la iglesia se prepare en su función como novia para la venida de Cristo y también para cumplir con la gran comisión. Finalmente vamos a ir viendo que el Señor espera que el Señor
Bueno, vamos a ver en Apocalipsis. Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. La idea de que hayan profetas en las congregaciones locales tal vez no sea muy atractiva para, para algunos pastores, mas sin embargo, es necesario que haya orden y que se trabaje en acuerdo con el pastor para que se pueda liberar esa posibilidad de la palabra de revelación que el Señor trae por medio de su mensajero, ese representante que él ha elegido, que esté dentro del liderazgo, dentro de la congregación. Y este profeta será una persona con esa responsabilidad también de difundir palabra de discernimiento, palabra de interpretación de sueños, de interpretación de lenguas. Todo un programa, desde lo más básico hasta lo más complejo, incluyendo lo evangelístico. Por eso hablamos de un trabajo en grupo, pastor, apóstol, profeta y los ministerios quíntuples. ¿Por qué? Para que los creyentes sean formados. Vamos a decir que un creyente formado sería la pesadilla del diablo. ¿Por qué? Porque un creyente formado está equipado para, con esa capacidad que se le ha dado para manejar los desafíos naturales mientras conduce todo ese trabajo espiritual que el Señor lo ha llamado a hacer. No podemos subestimar la parte profética. Un profeta de iglesia es un miembro activo dentro del equipo de liderazgo, una persona idónea, oportuna, madura, sensata, discreta, prudente, que ofrece una adecuada adoración, que ofrece una oración, un consejo o cualquier tipo de ayuda en acuerdo con el pastor. Es una persona que sirve, por decirlo así, de traductor. Dentro de esas están sus responsabilidades, de manera que pueda animar a la aplicación de vida personal de cada uno de los creyentes. El mandato de Isaacar exige que la iglesia de la actualidad asuma el rol que ya se había estado viendo desde los tiempos primitivos, la cual es, además de profetizar la interpretación de la revelación, llevar a una solución práctica que afecte a cristianos y a no cristianos por igual. Una persona que se desempeña en la parte profética claramente tiene una función quíntuple y toma en consideración lo que habíamos visto como básico para interpretarla o dar la profecía, que exhorte, que edifique y que consuele, pero también en su punto más profundo y alto, hablar del testimonio de Jesucristo. Esta hermana Obi Pax nos dice que ella cree firmemente que a ninguna persona se le puede dotar con ninguna habilidad espiritual que vaya más allá de su nivel de madurez espiritual y disposición. Y esto lo basa en Romanos 12:3, que vamos a buscarlo un momentito. Romanos 12, verso 3, y dice, digo
Pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió cada uno. El peso de las palabras proféticas que se confía a un profeta difiere de aquellas que se le dan a un santo que no ejerce los dones. Y vuelvo a decirlo, el peso de las palabras proféticas que se confían a un profeta difieren de aquellas que se le dan a un santo que no ejerce los dones. Esto nos está diciendo, no podemos ver un profeta como cualquiera por ahí. No podemos considerar que cualquiera está escuchando la voz de Dios, el corazón de Dios y lo que Dios está diciendo. Un profeta es una persona que tiene peso en sus palabras y que no podrá ser comparado con otro hijo de Dios que esté por ahí, y menos si no se ha determinado a ejercitar los dones que el Espíritu Santo le ha entregado. Crear expectativas, claro que sí, porque así nos acercaremos a aquellos que necesitan de Cristo, porque así enrumbaremos también nuestro trabajo. Por eso hemos hablado del objetivo, resaltar las áreas de ventaja para el interés del liderazgo de la iglesia local. Quiere decir que contar con un profeta es un insumo valiosísimo, porque será esa persona que ore, que escuche la voz de Dios, que hable de parte de Dios y que apoye al pastorado y a todos los ministerios quíntuples y a todos aquellos que quieran cumplir con la obra del Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque tú estás a la puerta y llamas. Gracias porque el profeta es un traductor, es una persona que viene y nos aclara eso que el Señor está hablando. Nos desmenuza, nos puntualiza para entender lo que tú nos estás diciendo. Y esto en función del contexto o de la realidad que estemos viviendo. Gracias te damos por tu infinito amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos haces ver que cada quien es importante en el reino, que cada quien tiene un lugar especial. Lo tomamos y nos apropiamos de él en el nombre de Jesús. Que no se desperdicie ningún talento, ningún don, ningún ministerio, sino que todos podamos cumplir con lo que tú nos has llamado a hacer, para el cual nos permitiste la vida, y así tu misión, tu visión sobre nosotros se cumpla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Si el Señor lo permite, la próxima semana tendremos el último capítulo en relación a este libro. Los espero.